¿No has podido desarrollar tu tarea de cálculo diferencial? Entra a nuestra tienda y adquiérela. Buen día. El día de hoy tenemos el objetivo de desarrollar la tarea 3 de derivadas del cálculo diferencial. Esta tarea consta de 5 ejercicios y en esta ocasión desarrollaremos el literal D para cada uno de ellos. Empecemos. Ejercicio 1. En este ejercicio nos están solicitando desarrollar la derivada correspondiente a la función dada, que en este caso es f de x igual a x al cuadrado menos un medio de x más un medio. Una vez aplicada la regla de la derivación, se procede a graficar la recta tangente a la función original y su pendiente en un punto X, realizando así un análisis gráfico comprobado en GeoGebra. Entonces, a partir de la definición de la derivada y de la función asignada, procedemos a calcular el primer término que está dentro del límite de la definición, que es f de x más h. Esto es igual a x más h al cuadrado menos un medio por x más h más un medio. Ahora se procede con la construcción de la definición con el límite, donde el numerador entonces queda de la siguiente forma. Luego expandimos lo más posible el numerador del límite con el fin de poder simplificarlo. Entonces, partimos del binomio al cuadrado, que es x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado, y aplicando la propiedad distributiva en el segundo término encontramos que sería menos un medio de x menos un medio de h. La definición de la derivada es igual al límite de h que tiende a 0 de x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos un medio de x menos un medio de h más un medio menos x al cuadrado más un medio de x menos un medio. Ahora, simplificando y ordenando la función, encontramos que el numerador queda de la siguiente manera, donde x cuadrado se suma con menos x al cuadrado. Por lo tanto, se cancela dicho término, dejando 2xh más h cuadrado menos un medio de h, ya que los otros términos se suman y se terminan cancelando, dándonos entonces que la definición de la derivada es igual al límite de h que tiende a 0 de 2x por h más h al cuadrado menos un medio por h sobre h. Hacemos factor común dentro del numerador con el fin de simplificar con el denominador la h, y al simplificar el límite nos queda que el límite de h que tiende a 0 es igual a 2x más h menos un medio. Ahora encontramos el límite haciendo que h sea igual a 0. Por lo tanto, se encuentra que la definición de la derivada es igual a 2x menos un medio. Ahora, como ya se había mencionado, se selecciona un punto para evaluar en la función asignada. Luego nos están pidiendo hallar la derivada en un punto. En este caso seleccionamos el 2 y evaluando en la función original encontramos que la componente en y es 3,5. Y también por medio de la derivada encontramos que la pendiente de la recta tangente es igual a 3,5. Y esta sería la evidencia de la gráfica en GeoGebra de la función que sería la verde y de la gris que sería la recta tangente a la función dada, y este punto A sería el punto evaluado. Ejercicio 2. En este ejercicio nos están solicitando realizar la derivada de una función a partir de las reglas de derivación, como la regla de la cadena, y aplicando el álgebra de las derivadas. También nos están solicitando evaluar en un punto X y finalmente realizar la gráfica y comprobación mediante GeoGebra. Entonces, la función asignada corresponde a f de x, que es igual a Euler a la 1 medio de x más 1 sobre Euler
a la x más 2. Para calcular la derivada de las funciones propuestas aplicando las reglas de la derivación, se procede a emplear una regla de derivación que es la regla del cociente, donde entonces identificamos de la función original que es u y que es b, donde la regla de la derivación nos dice que el término que está en el numerador corresponde a u y el término que está en el denominador corresponde a b, y que la derivada está determinada por b por du de x menos u por db de x sobre b al cuadrado. Entonces, identificando, encontramos que u es igual a Euler a la 1 medio de x más 1 y b es igual a Euler a la x más 2. Ahora se deben de encontrar las derivadas de u y de b para determinar la derivada de la función usando la regla de la cadena. Entonces encontramos el de u, donde u es igual a Euler a la 1 medio de x más 1. Para hacer la derivada de Euler a la 1 medio de x más 1, aplicamos la regla de la cadena, donde derivamos la parte interna, que es 1 medio de x más 1, por la parte externa, que sería la derivada de Euler a la 1 medio de x más 1. Entonces, la derivada interna corresponde a 1 medio, que es 1 medio lo que está multiplicando a x. Y la derivada de 1 sería 0, ¿cierto? Ahora, la derivada externa corresponde a la derivada de Euler a la 1 medio por x más 1, que sería Euler a la 1 medio de x más 1, ya que esta es la derivada de Euler. Ahora, usando la regla de la cadena, se encuentra el de b. Ya sabemos que el b es igual a Euler a la x más 2. Entonces, para el de b también empleamos la regla de la cadena, donde encontramos la derivada interna de x más 2, que es igual a 1, multiplicando por la derivada externa, que sería Euler a la x más 2. Ahora, una vez encontrados todos los términos de u y de b, construimos la derivada del cociente. Como ya se había definido, la derivada de un cociente es igual a b por du de x menos u por db de x sobre b al cuadrado. Reescribimos con los términos relacionados de u y de b en la regla del cociente, donde este primer término del numerador es igual a b por du, es decir, 1 medio de Euler a la 1 medio de x más 1 por b, que es Euler a la x más 2, más u, que sería Euler a la 1 medio de x más 1 por db de x, que sería Euler a la x más 2. Se simplifica entonces esta derivada y en el denominador quedaría Euler a la x más 2 elevado al cuadrado. Entonces se simplifica el término de la derivada, donde Euler a la x más 2 por Euler a la 1 medio de x más 1 es igual a Euler a la 3 medios por x más 3. Entonces, este primer término queda 1 medio de Euler a la 3 medios de por x más 3 menos Euler a la 3 medios por x más 3. Y en el denominador queda Euler a la 2x más 4. Ahora, restando términos semejantes, encontramos que la derivada sería 1 medio de Euler a la 3 medios por x más 3 sobre Euler a la 2x más 4, y simplificando, aplicando las reglas de potenciación, se obtiene que la derivada es igual a 1 medio por Euler a la menos 1 medio de x menos 1. Se obtiene entonces que la derivada es igual a 1 medio de Euler a la menos 1 medio por x menos 1, y ahora se evalúa la función en x igual a 2, donde encontramos la siguiente función en GeoGebra, que corresponde a la línea negra, mientras que la derivada corresponde
a la línea azul. Y este punto P es el punto en el que evaluamos la función. Ejercicio 3. En este ejercicio nos están solicitando el desarrollo de una derivada implícita a partir de la función asignada. Para derivar de forma implícita esta función, entonces se debe proceder a derivar con respecto a x ambos lados de la ecuación. La ecuación asignada corresponde a x a la 5 por y menos coseno de x más 10 x a la 5 por y al cuadrado igual a 1. Entonces deberemos calcular la derivada término a término, dando en consideración que y depende de x. Entonces, para derivar el primer término, que sería x a la 5 por y, utilizamos la regla de la cadena, donde es el primer término por la derivada del segundo término de y de x más el segundo término y por la derivada del primer término, que sería 5x a la 4. Y ahí tendríamos la derivada del primer término. Ahora derivamos el segundo término, que es menos coseno de x, que esta derivada entonces sería sacar el menos y hacemos la derivada del coseno, que es menos seno de x, pero con el menos que sacamos queda seno de x. Entonces derivamos este tercer término sacando el 10 como un constante de la derivada y aplicando nuevamente la regla del producto. Sería el primer término, que sería x a la 5 por la derivada de el segundo término, que sería 2y por dy, más el segundo término, que sería y al cuadrado por la derivada del primer término, que sería 5x a la 4. Como todo está multiplicado por 10, multiplicamos ambas partes por 10, quedando así esta ecuación, que es 20y por x a la 5 de y de x más 50x a la 4 por y al cuadrado. Se obtiene entonces la siguiente ecuación recopilando las derivadas de cada término. La del primer término es x a la 5 de y de x más 5x a la 4y más el segundo término, que sería seno de x, más el tercer término, que sería 20 por y por x a la 5 de y de x más 50 por x a la 4 por y al cuadrado igual a 0, ya que la derivada de una constante es igual a 0. Ahora bien, se agrupan los términos semejantes. En este caso debemos de asociar los términos que contengan el dy de x, como se puede evidenciar, y el resto de la ecuación pasar al otro lado a restar. Ahora, una vez construida, ahora se saca factor común del dy de x y se iguala para determinar cuál es el término de la derivada implícita, que en este caso sería igual a menos 5x a la 4 por y menos seno de x menos 50x a la 4 por y al cuadrado sobre x a la 5 más 20 por y por x a la 5. Ejercicio 4. En este ejercicio nos están solicitando desarrollar la derivada de orden superior, en este caso de orden 3, de la función asignada. La función asignada corresponde, en el literal de f de x es igual a 3x más 2 al cuadrado más logaritmo natural de x al cuadrado. Se deriva la función para el primer orden. Para esta función vamos a derivar primero el primer término de la función y luego el segundo término. Para el primer término, que es 3x más 2 al cuadrado, hacemos un cambio de variable para aplicar la regla de la cadena, donde u va a ser igual a 3x más 2 y el de u de x va a ser igual a 3. Se expresa la función en términos de la variable de cambio, que sería u al cuadrado por el de u de x. Derivando entonces con respecto a la variable de cambio, encontramos que la derivada es igual a 2 por u por du de x. Ahora nos devolvemos a la variable original según el cambio de variable que utilizamos. De y de x
es igual a 2u y u es igual a 3x más 2 y el du de x es igual a 3 por 3. Entonces el de y de x para esta primera parte es igual a 6 que multiplica 3x más 2 o lo que es igual 18x más 12. Ahora se aplica la regla de la cadena para darle solución a la segunda parte de la función que corresponde a la del logaritmo natural, donde entonces se aplica nuevamente un cambio de variable donde u va a ser igual a x al cuadrado y el du de x es igual a 2x por ser la derivada de x al cuadrado. Se expresa entonces la función en términos de la variable de cambio como lo es logaritmo natural de u multiplicado por el du de x. Entonces se deriva con respecto a la variable de cambio. Es decir, que la derivada del logaritmo natural de u con respecto a u es igual a 1 sobre u por el du de x. Se expresa la derivada en términos de la variable original. Como u era igual a x al cuadrado, entonces nos queda que el dy de x es igual a 1 sobre x a la 2 por el du de x, que es 2x, y así nos queda simplificado de que la derivada con respecto a x de la función original es igual a 2x. Sumando ambas derivadas del primer término y del segundo término, encontramos que la derivada de primer orden de la función asignada es igual a 18x más 12 más 2 sobre x. Ahora se debe de encontrar la segunda derivada a partir de la derivada del primer orden. Entonces se aplica la derivada término a término de la función. La derivada con respecto a x de 18x más la derivada con respecto a x de 12 más la derivada con respecto a x de 2 sobre x. Entonces nos queda que la derivada de 18x es 18 más la derivada de 12 que es 0 más la derivada de 2 sobre x que es igual a decir la derivada de 2x a la menos 1 y derivando de esta función nos queda que es igual a 18 menos 2 por x a la menos 2 o también 18 menos 2 sobre x al cuadrado. Ahora, se debe de encontrar la tercera derivada a partir de la derivada de segundo orden. Se aplica la derivada nuevamente término a término, donde la derivada con respecto a 18 es igual a 0 menos la derivada de 2x a la menos 2. En este caso, esa derivada de tercer orden nos queda que es la derivada de 2x a la menos 2, donde sacamos el menos como constante y lo multiplicamos por la derivada que sería menos 4 de x a la menos 3. Es decir, que esta derivada de tercer orden nos queda igual a 4x a la menos 3 o lo que es igual a 4 sobre x a la 3. Ejercicio 5. Ejercicio de aplicación. En este ejercicio nos están dando el siguiente enunciado. Teniendo en cuenta que la primera derivada de una función posición x de t es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración, resuelva. 1. Un camión viaja en una línea recta y su distancia con respecto a la estación está dada por la función x de t, que es igual a 6t al cuadrado menos 2t al cubo más 15. A. ¿Cuál es la velocidad para cualquier tiempo? B. ¿Cuál es la velocidad para el tiempo t igual a 0 y t igual a 2? C. Halle la aceleración del camión para cualquier tiempo. Entonces, según este enunciado, procedemos a establecer el planteamiento de la situación, donde acá ubicamos la estación en un punto y acá está el camión. Y esta posición del camión corresponde a la función dada que es x de t igual a 6t al cuadrado menos 2t al cubo más 15. Ahora bien, para el punto A, ¿cuál es la velocidad para cualquier tiempo? Como el enunciado lo mencionaba, hay que aplicar la primer derivada a la función de posición para encontrar la velocidad en cualquier tiempo. Entonces procedemos a encontrar la velocidad derivando la ecuación de la posición, donde la ecuación de la posición es igual a 6t al cuadrado menos 2t al cubo más 15. Entonces derivamos término a término, donde este primer término de 6t al cuadrado sería 12t derivado menos 3 por 2 que sería 6t al cuadrado y la derivada de 15 es igual a 0. Y esta sería la ecuación que describe
la velocidad del camión en cualquier tiempo. Es decir, la velocidad con respecto a t es igual a 12t menos 6t al cuadrado. Para el punto B, ¿cuál es la velocidad para un tiempo t igual a 0 y un tiempo t igual a 2? Evaluamos en la ecuación de la velocidad el tiempo t igual a 0, donde este nos da que la velocidad es igual a 0. Ahora evaluamos en la función de velocidad el tiempo igual a 2, donde también encontramos que la velocidad es igual a 0 en un tiempo de 2. Ahora, halle la aceleración del camión para cualquier tiempo. Como ya se mencionó en el enunciado, la aceleración corresponde a la derivada de la velocidad, es decir, la segunda derivada de la posición. A partir de la ecuación de la velocidad, encontramos la derivada para determinar cuál es la ecuación correspondiente a la de aceleración. En este caso, derivamos 12t, que sería 12, menos la derivada de menos 6t al cuadrado, que sería menos 12t. Esto dándonos entonces un resultado igual a 12 que multiplica a 1 menos t. Ahora, por medio de GeoGebra, representamos la función dada, donde el trazo negro corresponde a la función dada, que es 6x al cuadrado menos 2x a la 3 más 15, la función azul que corresponde a la primer derivada, es decir, a la velocidad en un tiempo t, y la roja que corresponde a la función de la aceleración del camión. Y acá está definido. Entonces podemos evidenciar que en un tiempo 0 y en un tiempo 2 la velocidad es igual a 0.